En este video intentamos explicar el proceso de división celular llamado mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso de división nuclear mediante la cual las copias replicadas del ADN de una célula se organizan en cromosoma. Las copias idénticas del ADN se dividen en dos células hijas iguales. Se pueden diferenciar 4 fases o etapas. La interfase está compuesta por nucleolos, cromatina, membrana plasmática, envoltura nuclear, núcleo, centrosoma, cubiertos por ásteres. Profase. En esta etapa, la membrana nuclear y los nucleolos se empiezan a desintegrar. La cromatina se ha condensado completamente y los cromosomas son visibles al microscopio óptico. Estos están formados por dos filamentos denominados cromátidas. Los centrosomas migran hacia los polos y comienza la formación del huso mitótico. Los microtúbulos del citoesqueleto se desarticulan aportando los dímeros de tubulina que formarán el huso. Los cromosomas empiezan a moverse hacia el plano medio de la célula o ecuatorial, lo que da inicio a la metafase. En la metafase, todos los cromosomas celulares se alinean en el plano medio de la célula. Cada cromátida está completamente condensada y aparece bastante gruesa y distinguible. En la anafase, los microtúbulos acoplados a los centrómeros de cada cromosoma se acortan atrayendo a las cromátidas de cada cromosoma, a extremos opuestos de la célula, mientras los microtúbulos que no se acoplaron se alargan estirando la célula. Durante la telofase, las cromátidas, ahora llamadas cromosomas, alcanzan los polos de la célula mientras los microtúbulos libres siguen alargándose. Las membranas nucleares empiezan a reconstituirse mientras que los nucleolos reaparecen y los cromosomas se relajan a medida que se desenrolla el ADN. A la telofase le sigue la citocinesis o división del citoplasma. En las células animales se forma un surco de división en el centro de cada uno de los lados de la célula, que va atravesándola hasta que la célula original se divide en dos células hijas. En las células vegetales, la citocinesis es distinta debido a la presencia de una pared celular rígida. Meiosis. ¿Cómo se dividen las células? Para comprender mejor el proceso de división de las células, es necesario entender que ésta debe pasar por 8 etapas para llegar a formar 4 células hijas haploides. A continuación, se muestra el paso a paso del proceso de la meiosis. Profase 1. El ADN se enrolla de forma muy cerrada y los cromosomas se ven bajo el microscopio óptico. Los cromosomas homólogos se asocian estrechamente a la sinapsis e intercambian procesos mediante el entrecruzamiento. Metafase 1. La membrana nuclear ha desaparecido y los microtúbulos forman un huso mitótico. Las fibras del huso se acoplan solo a un lado de cada centrómero y los dos cromosomas homólogos se acoplan a microtúbulos que se orientan desde polos opuestos. Cada par de homólogos se alinea a continuación en la placa metafásica. Tanto el homólogo paterno como materno pueden orientarse hacia un polo determinado. Anafase 1. Los microtúbulos de la fibra del huso se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, llevándose con ellos las cromátidas hermanas. Cada polo acaba por tener un juego completo de haploides consistente en un miembro del par homólogo. Telofase 1. La membrana nuclear se recompone alrededor de los núcleos hijos. Cada núcleo hijo contiene 2 cromátidas hermanas para cada cromosoma, acoplado a un centrómero común. Debido al proceso de entrecruzamiento, las 2 cromátidas hermanas no son idénticas. Profase 2. La envoltura nuclear se descompone y se forma un nuevo huso mitótico. Metafase 2. Las fibras del huso se unen a ambos lados de los centrómeros. Anafase 2. Las fibras del huso se contraen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos opuestos. Telofase 2. Se recomponen las envolturas nucleares alrededor de los juegos de cromosomas hijos, formándose así 4 células hijas haploides.